Muy buenas tardes, soy José Tobías Rojas. En este momento soy su tutor, su orientador en este proceso de la formación del estudio bíblico. En este día, pues quiero hacer una clase magistral sobre el panorama de la Biblia y, la llamaremos la Biblia, memoria y profecía. Entonces, especialmente para los discípulos de Jesús que quieren conocerla plenamente. Tendremos una presentación general y un desarrollo y un resumen. En relación con el contenido, la conferencia o la charla, la clase magistral estará dividida en 5 momentos. Uno, en lo referente a la memoria, la construcción de memoria. En segundo lugar, del lenguaje humano y la comunicación. En tercer lugar, de la formación de la Biblia, con 3 elementos ahí. Entonces, el texto de memoria histórica, el texto inspirado, el texto de memoria de la revelación de Dios. Y en cuarto lugar, el texto profético. El cuarto momento de la conferencia tendrá que ver con un libro, con el libro considerado un libro cerrado, pero al mismo tiempo un libro abierto. Y en quinto lugar, pues, ¿para qué? ¿Para qué y de qué la Biblia? Entonces, comencemos. Estamos haciendo esta formación bíblica para quienes deseen acercarse concretamente al texto. Y uno de los elementos que tenemos que considerar, muy importantes, es la realidad del lenguaje humano, que se expresa de diversas formas. Un lenguaje que es utilizado también para construir memoria. Y en ese sentido, la Biblia debe ser comprendida como un texto de memoria, un texto de la memoria de Israel, un texto de la memoria de los comienzos de la Iglesia, pero tiene otras dimensiones. Es un texto que es inspirado profundamente por Dios, un texto que es profecía, profecía anunciada, profecía cumplida, pero también una profecía que impacta a la realidad. Entonces, en este sentido, la Biblia, más que una memoria y más que una revelación, es una palabra de Dios que vive impactando a la realidad de los que creen. Bueno, en relación con la construcción de la memoria, tenemos que hablar del hecho histórico. Entonces, el hecho histórico es lo que pasa, lo que sucede en un momento de la historia. Por ejemplo, esto que está sucediendo en nuestro momento, lo del coronavirus. Esto es un hecho histórico. Y es histórico en la medida en que hay personas que lo relatan. Y los hechos son contados, son presentados de diversas maneras. En este momento concreto de la historia, el hecho histórico del coronavirus es presentado por la televisión, por las redes sociales. También es presentado por la prensa escrita, por las fotografías. Pero también es contado de persona a persona. Las personas lo hablan, las personas lo escriben, las personas lo asocian a diversos elementos y símbolos. Por ejemplo, la figurita esta de la célula con las punticas. Entonces, hay diversas formas de transmitir el hecho. Y los hechos históricos se transmiten de acuerdo a cómo las personas los perciben y cómo los analizan. Es decir, nadie transmite de igual manera un hecho histórico. Siempre ha sido determinado por la manera de comprender, por los canales que se utiliza y también para quién. Es distinto transmitir el fenómeno del coronavirus a adultos mayores, para impactarlos. Es distinto transmitírselo a niños pequeños que tienen que aprender a cuidarse, que aparentemente tienen un menor riesgo en relación con esta enfermedad. En la transmisión del hecho histórico siempre hay elementos emblemáticos, es decir, no se traduce todo, no se narra todo, se narra lo que se considera más importante.
Y lo más importante, cuando es asumido por varias personas, comienza a ser un elemento emblemático. Por ejemplo, en esta transmisión del coronavirus, ¿qué es emblemático? Uno, que haya sido en Wuhan, en China, o que sea China. Pero también es emblemático los respiradores. También ha sido emblemático la muerte de personas asfixiándose en las calles, en las entradas de los hospitales. Entonces, los hechos históricos, narrados por personas de diversas maneras, son narrados a partir de figuras de memoria, narraciones breves, símbolos, es decir, figuras visibles, en este caso la bolita, coronavirus, o la frase que transmiten muchas personas mediante un logo que dice yo me quedo en casa. Entonces, durante la transmisión de esto se ha ido construyendo una forma de memoria que cuando se deje depositada y se estudie hacia el final, se estudiará principalmente estos elementos simbólicos que se convertirán en elementos emblemáticos. Es decir, cuando se vean esas figuras, se recordará todo un hecho histórico. La interpretación. A ver, la interpretación es doble. Uno, de quien ve el hecho histórico. Y en segundo lugar, de quien recibe la transmisión del hecho histórico. Este es un problema de comunicación lingüística. Es decir, en este sentido, nadie transmite todo, solo transmite los conceptos que logra formar en su cabeza. Y los transmite de acuerdo a cómo la persona ha aprendido a pensar y en los conceptos que tiene. Es decir, los hechos históricos son envasados en el pensamiento de las personas. Y cuando el hecho histórico, la memoria es recibida, la persona misma también los traduce a sus propias categorías. Entonces ya tenemos casi una triple interpretación del hecho histórico y de la memoria. Primero, la percepción de quien vio. Esa persona lo tradujo a sus propias categorías, a sus propias imágenes, a sus propias vivencias. Y cuando lo comunicó, lo tradujo de acuerdo a su manera de pensar. Y la tercera persona que lo recibe, o segunda persona, o quinta persona que lo recibe, ella a su vez lo traduce a sus propios lenguajes, a sus propias palabras, a sus propias imágenes y a su propia manera de entender el universo. Le da una importancia superior si eso afecta a su vida, le da una importancia mínima si ese es un problema distante. Que en este momento una persona que murió en China por allá nos narre el evento, pues se convierte en algo importante, pero hace unos meses, cuando eso parecía un problema de China, ese evento no nos parecía tan destacado. Si nos cuenta ese hecho del coronavirus una persona que está en nuestro barrio y que acaba de morir hace poco o está enferma, contagiada hace poco, eso afecta y nosotros lo ponemos en primero, segundo, tercer lugar de prioridades de nuestra vida. En el proceso de la historia también existe una reinterpretación de las maneras como se ha narrado. A ver, cada cultura narra las cosas de acuerdo a su forma de pensar, a su forma de narrar, a su forma de sentir, de acuerdo a sus prioridades. Cuando llega a otra cultura, toma esos elementos que en algún momento pudieron ser prioritarios y los relee, los reescribe, los reinterpreta. Entonces aparece una revisión de las tradiciones históricas. Pongamos un ejemplo de la historia. Cuando los españoles llegaron, consideraron que todos los elementos de tradición cultural de los indígenas no eran importantes y los relegaron. Solo algunos que se asociaron al cristianismo o algunos que fueron importantes para los líderes quedaron y fueron releídos de otra manera. Entonces, en el proceso también de la construcción de la Biblia ha habido momentos de relectura. Grupos de escritores, grupos de teólogos, grupos de profetas, grupos de narradores bíblicos han tomado ciertos momentos de la historia bíblica y la han reescrito de acuerdo a las circunstancias que están viviendo.
A ver, pongamos un ejemplo. Cuando el pueblo de Israel estuvo esclavo en la zona de Mesopotamia, allá cerca al Tigris y el Éufrates, fue un pueblo que perdió su templo, perdió sus instituciones, perdió a sus líderes y perdió muchos elementos de la tradición religiosa que tenía. Desde allí, en otra cultura, empiezan a releer su pasado y empiezan a reconstruir una memoria que empieza a transmitirse verbalmente. Entonces, cuando se empezó a escribir la Biblia en el tiempo de David y Salomón, pues se recogieron tradiciones de los pueblos, de las tribus. Cuando estuvieron unos años después en Babilonia, esas tradiciones tuvieron una relectura y se redactaron de manera distinta. Entonces, en la relectura no solo funciona, en la relectura de la memoria histórica no solo funciona el pensamiento individual, sino también el pensamiento colectivo. Es decir, el momento histórico, la ideología predominante del momento hace que la historia sea leída de una o de otra manera. Y cuando se escribe, se asumen muchos de esos elementos, se toman las fuentes, se cambian términos, se pone uno más importante que otro, y ahí hay una relectura de la historia. No siempre la intención será cambiar la historia o cambiar la narración de la historia, pero por el solo hecho de reescribirla desde una perspectiva o desde una situación, hace que la historia sea vista desde otra perspectiva. Entonces, en la Biblia también se notan, los que estudian más detenidamente las palabras y las construcciones, que ha habido momentos de relectura y de reconstrucción de los textos bíblicos. Eso también sigue sucediendo actualmente. La relectura de la Biblia no es solo cuestión del pasado. Es decir, en la actualidad los estudiosos, de acuerdo a las escuelas de interpretación cristiana, releen la historia. Y también se relee desde las formas de pensamiento, desde las filosofías, desde los grupos religiosos, desde las escuelas de formación bíblica o investigación bíblica. Entonces, cuando se hace lectura de los textos, se hace de acuerdo a las técnicas y las formas de aprendizaje que se tienen en el momento. Entonces, cuando un estudiante bíblico se encuentra con la palabra de Dios, no solo toma el texto, sino que ha tomado una memoria que viene traducida por diversas generaciones y por diversas escuelas. Y a su vez, cuando la enfrenta como un texto, lo estudia desde sus aprendizajes. Es decir, desde lo que sabe como lenguaje, desde lo que sabe como manejo del libro, desde lo que sabe de las interpretaciones, desde la manera como ha vivido su fe y desde la manera como impacta su fe. Entonces ahí aparece una relectura de la memoria bíblica. Eso no es solo un fenómeno exclusivo de la Biblia, sino que es un fenómeno que afecta a todo el proceso de lectura histórica. Entonces, en primer lugar, podemos concluir que la Biblia es una memoria. A ver, ¿en qué sentido? La Biblia es una memoria de acontecimientos de un pueblo, de unas tribus, de reyes, de profetas. Y ahí quedó consignada. Momentos de la historia de personas quedaron consignadas ahí. En este sentido, entonces, la Biblia es una memoria. Entonces, volvemos un poquito atrás. A ver, nosotros tenemos, los seres humanos, un lenguaje. Lo llamamos lenguaje humano. Este lenguaje es el que nos permite a los seres humanos comunicarnos. Las otras especies animales tienen su lenguaje, pero no lo llamamos lenguaje humano. Podríamos entender que es el lenguaje gatuno, el lenguaje perruno, pero nosotros hablamos de nuestra transmisión cultural, del lenguaje nuestro, del lenguaje humano, que es asociado principalmente a la voz y al pensamiento, a la construcción de ideas, a la expresión de las ideas y a la expresión verbal. Pero el lenguaje humano va más allá de eso. En el lenguaje humano nosotros hablamos del proceso comunicativo. Es decir, cuando dos personas
se acercan, ellas crean formas de comunicación. Una le dirige a otra unas ideas, unos conceptos, y trata en esas ideas y en esos conceptos, por un medio verbal, principalmente de comunicar eventos o pensamientos o tradiciones. Es decir, trata en su manera de expresarse. Y la otra persona que está escuchando también trata desde su perspectiva, desde su manera, de entender lo que la otra persona está diciendo. La comunicación es funcional cuando los códigos de expresión y de interpretación coinciden. Es muy compleja cuando lo que se dice y la manera de los códigos que se utilizan para decir las cosas y las ideas no coinciden en el receptor, porque lo que está diciendo la persona que narra, el narrador, es distinto a lo que la persona que está oyendo está entendiendo, porque los códigos de interpretación son distintos. En el proceso de estudio bíblico, por eso es muy importante tratar de entender cuáles son los códigos originales, o por lo menos acercarse lo más posible a los códigos originales, porque pudiese darse el hecho de que uno trata de entender, pero con sus códigos, y resulta que pudiese estar dando una interpretación diferente a la que en su momento o lo que el texto bíblico está diciendo o quiere decir. Si a veces es difícil que dos personas entiendan, a veces será más difícil interpretar el texto bíblico cuando no se tiene la codificación o la llave de interpretación necesaria para comprender esa comunicación. En el lenguaje mismo se utilizan diversas formas de comunicación de la historia, de la memoria histórica. La memoria histórica nuestra ha sido transmitida en algunos elementos, por ejemplo, las pinturas rupestres. Ahí nos muestran qué pensaban, qué sentían, qué veían los antiguos habitantes de la tierra. Los signos escritos en rojo en parte de las montañas nuestras son expresión de una memoria histórica. En algunos casos los códigos de interpretación se han perdido. No sabemos qué quieren decir. Entonces nosotros hacemos una interpretación nuestra tratando de comprender quiénes eran esas personas y qué nos querían decir o qué les querían decir a otras personas que estaban cerca de ellas. El fenómeno de la memoria no solo corresponde a una persona, es un acto de comunidad. Existe ciertamente una memoria individual que la tiene cada individuo, cada persona tiene su propia memoria y tiene en ella grabada los hechos más impactantes, o por lo menos encuentra con más facilidad los hechos más impactantes. A veces los más alegres, a veces los más dolorosos, los más trágicos. Y eso de alguna manera impacta la dimensión de vivir y de ser de cada individuo. Pero la memoria tiene que ver mucho con lo que se cuenta entre todos. Lo que narran los abuelos, lo que narran los padres, lo que preguntan los jóvenes, la manera como los jóvenes recuentan y renarran las historias de sus padres y de sus abuelos. Pero también puede ser a la inversa, es decir, lo que narran los jóvenes y que los abuelos asumen como una historia propia, porque de alguna manera el sentirse relacionado con su propia familia permite que lo que le sucedió a un familiar, sobrino, nieto o persona más joven, también se sienta como propio. El triunfo de un joven, de un atleta, es el triunfo de la familia. Eso es lo que pasa a nivel nacional. El triunfo de un atleta que salta y gana un premio mundial es un triunfo propio y queda en la memoria como un triunfo de la nación. Entonces, de alguna manera, lo que se refiere a la memoria tiene que ver también con la comunidad. Entonces, entendamos que la Biblia, como proceso de comunicación de la memoria, tiene que ver también con la transmisión del lenguaje humano. Ella está imbuida de los mismos procesos, ella está marcada por la forma del lenguaje humano
y por la forma de la transmisión de la comunidad, la forma como las comunidades leen la historia y las interpretan. En este sentido, la Biblia no es algo estático, ciertamente que es un libro, y como libro está ahí. Pero cuando las personas y las comunidades se enfrentan a ella, inician todo un proceso dinámico de relación con la memoria. Y esa memoria no es igual en una comunidad que en otra. Entonces la Biblia, en tercer lugar, es un texto, perdón, en segundo lugar, a ver, me estoy saltando acá. Ya hablamos de la construcción de la memoria. En segundo lugar, hablamos del lenguaje humano y la comunicación. En tercer lugar, hablemos de la formación de la Biblia. Nosotros hablamos de dos historias principalmente, aunque es la historia de la fe, es decir, es una sola historia. Pero hablamos de la historia de Israel y de la historia del nacimiento de la iglesia de Jesucristo, de nuestro Señor Jesucristo, de la iglesia cristiana. Sobre todo el Antiguo Testamento narra todo lo que tiene que ver con Israel. Ciertamente es una historia de la humanidad. Es la historia de la relación con Dios de la humanidad, pero centrada en un pueblo, Israel. Y el Nuevo Testamento es la historia de Dios en Jesucristo relacionándose con Israel, pero ya con un nuevo pueblo. Lo llamamos la iglesia. Entonces, son dos testamentos, dos memorias unidas por una sola línea. Y la línea que une el Antiguo y el Nuevo Testamento es la memoria de Dios, la historia de Dios, del mismo Dios. Que ese es un conflicto, que si el mismo Dios del Antiguo Testamento es el mismo Dios del Nuevo Testamento. Para nuestra fe y nuestra comprensión de esta memoria es el mismo Dios. El mismo Dios del Antiguo Testamento, el mismo Dios del Nuevo Testamento. En el libro sagrado aparecen muchas interpretaciones de esa memoria, tanto que en algunos casos pudiese aparecer el hecho de que hubiese dos narraciones aparentemente distintas. En el caso mismo de la creación, aparecen dos maneras de cómo el hombre fue creado. Una creada a imagen y semejanza de Dios, según una tradición, y la otra creada de barro de la tierra, mediante el cual Dios insufla espíritu, y de ese hombre, de su costilla, saca a Eva. Es decir, en dos momentos se crea la pareja, Adán y Eva. Para la otra narración, los dos seres fueron creados al mismo tiempo a imagen y semejanza de Dios. Entonces, dos maneras de entender ese evento histórico. Entonces ahí aparecen en la construcción de los libros sagrados las interpretaciones. También aparecen en su momento las interpretaciones de las comunidades históricas. Podríamos mencionar como elementos de construcción de la Biblia las tribus de Israel que guardaron memoria de su origen. La memoria de Abraham, la memoria de Isaac, la memoria de Jacob, la memoria de sus padres tribales. La comunidad que salió de Egipto, que pasó el Mar Rojo, es decir, la comunidad del desierto, también guardó su memoria y se la fue transmitiendo a la nación. Cuando David y Salomón ordenan la redacción de los textos bíblicos con sus copistas, con toda la gente que trabajaba en la corte, entonces se inicia otro momento de construcción de la memoria. Les hablaba también del momento de Babilonia. Allí los sabios de Israel, los levitas, los estudiosos de la Biblia hacen una relectura de la Biblia. Y entonces aparece un nuevo momento de interpretación de la Escritura. Cuando Israel vive el periodo griego,
Entonces se hace una elaboración de un documento de la Biblia, ya no en lenguaje hebreo o arameo, sino que se hace en griego. Entonces se habla de la Biblia de los 70, en un nuevo lenguaje. Y esta forma de leer, de interpretar, se admitió y se multiplicó en otros espacios que no fueron el mismo Israel. Entonces también aparece ahí una nueva reinterpretación. Se intenta ser lo más fiel, pero cuando ya se cambia de cultura, tiene que haber una reinterpretación de los eventos históricos. Cuando los escritores del Nuevo Testamento entonces reconstruyen la historia, como Lucas, que anda preguntando y hace investigación y después narra la vida de Jesús y después narra lo que pasó después de Jesús, también hay una reinterpretación. Y por eso se habla de esos escritores, pero también como de ciertas escuelas que van construyendo los libros del Nuevo Testamento. Aparece clara la interpretación de Pablo del cristianismo y muy influyente también la interpretación de San Juan, porque esos son los textos que nos han quedado en el Código Sagrado, en la Biblia. La Biblia es un libro de muchos autores. Primero los narradores de memoria, los narradores verbales, los que conservaron la Biblia o interpretaron la memoria durante muchos siglos, de padres a hijos, de padres a hijos. Memoria verbal. Después los escritores, los que lograron en las tribus o en los grupos escribir algo, conservar rollos, pergaminos, papiros. Y si hubo otros documentos en otros metales, pues los que lograron hacer eso. Los escritores reales, es decir, los que estaban al servicio del Estado, que en algún momento pudieron también reconstruir. Los escritores profetas, nosotros tenemos el caso, por ejemplo, de Isaías, que trabajó en la corte del rey y allí escribía muy bonito. Y estando en la corte del rey, escribió parte del libro de Isaías. Entonces existen estas personas que tienen no solo la tarea de escribir, sino de recibir de Dios una visión. Y los que fueron recogiendo tradiciones en el cristianismo. Entonces aparecen muchos autores humanos de los textos sagrados. En las versiones, eso lo veremos después, de los códices diversos, pues los copistas, las escuelas de copiadores, cuando traducían, también ellos cambiaban las palabras de acuerdo a la interpretación que tenían. Entonces, de alguna manera, en los códices, los traductores se convierten en autores del texto. Aunque sean traductores de un texto original, al ponerlo y pensar cuál es la palabra más adecuada que debe existir en un lenguaje, en una cultura, pues se convierten de alguna manera en autores. Ciertamente que el gran autor es Dios, que logró poner su palabra en textos humanos y a través de una memoria, de unas profecías, de una luz que el Señor quiere para la humanidad. Las formas de escritura, pues en ellas se excluyen entonces también los papiros, los pergaminos, y actualmente los textos son expresados en imprentas, en libros armados por tecnología mecánica y ahora por tecnología digital. Y los textos ahora son presentados en forma digital. Es decir, la forma de los textos sagrados ha ido cambiando durante los siglos. Y ahora los tenemos en forma digital, pero audiovisual. Entonces esto es lo que tiene que ver con la construcción de la memoria bíblica. La diferencia del libro de la Biblia con otros libros es que es un libro de inspiración divina. Es decir, detrás de todo este proceso del lenguaje humano, detrás de todo este proceso de comunicación de memoria, detrás de todo este proceso de construcción de libros y el gran libro que llamamos Biblia, pues está la acción de Dios. Dios que trabaja inspirando a los escritores mismos.
Bueno, pero comencemos por decir que muchos de los hechos que están ahí fueron inspirados por Dios. Es decir, la acción de Dios comienza en el hecho histórico mismo, en el hecho mismo, en el evento. Dios creando, Dios hablando, Dios rescatando, Dios salvando, Dios dando maná, Dios muriendo, Dios resucitando, Dios transfigurando. Es decir, el hecho mismo de la acción se convierte en un elemento de inspiración, porque Dios está ahí. Dios inspira también en lo que enseña y en lo que aprende. Es decir, en el que enseña, en el profeta que habla, en el profeta que interpreta, en el profeta que traduce al estudiante, hay una inspiración. Hay una inspiración también en la apertura a la lectura del libro sagrado. Cuando un estudiante de la Escritura no solo lee y aprende el texto por ser texto, sino que lo acepta como inspiración divina, permite que la luz del Espíritu, la palabra del Espíritu, la fuerza, el soplo, la inspiración del Espíritu penetre en él. Por lo tanto, de alguna manera es un libro de vida inspirada. Los preceptos y normas que Dios dio, los mandamientos que ahora llamamos mandamientos de la iglesia, o los mandamientos de la Torá, o los mandamientos del Sinaí, fueron inspirados por Dios. Corresponden en cierta manera a leyes humanas, pero son leyes divinas en cuanto en ellas Dios quiere algo, Dios dice algo, Dios establece una manera de ser y de vida para aquellos que lo practiquen. No matarás. Es una ley de vida. No cometerás adulterio. Es una ley de vida. Es decir, no solamente es una locura cumplir eso, sino que es fuente de vida para los que la guardan. Entonces, tanto en el establecimiento de las leyes como en la práctica de las leyes hay una fuerza de Dios, es decir, hay una inspiración. Es un libro profético, es un libro de inspiración. En los escritores mismos, las personas que escribían inspiradas por Dios. Es decir, en las palabras que ponían, en la forma de construir el texto, fuera poético, fuera histórico, fuera apocalíptico, había una inspiración de Dios. Hubo una inspiración de Dios. Los escritores sagrados escribieron la forma como Dios quería que se transmitiera la acción salvadora de su palabra. Entonces, por lo tanto, ahí en el autor sagrado, consciente o inconsciente, había una inspiración. Y como lo dije hace un rato, también está en los traductores y en los constructores de los textos y ahora en las personas que presentan los textos. Ahí Dios hace algo, Dios obra algo, Dios insufla algo, Dios inspira algo. Por lo tanto, esta es no solo una creencia nuestra, sino un respeto de la validez de la aceptación de la palabra. Es un libro con autores humanos, pero inspirado y dirigido por la inspiración misteriosa del Espíritu de Dios. Dios mismo obró con su aliento y sigue obrando con su aliento en este encuentro que los seres humanos tenemos con el libro sagrado, con la Biblia. Además de ser inspirado, es un texto de revelación. La Biblia revela al Dios que se mueve, un Dios vivo, un Dios que actúa en la historia, un Dios que no solo puso un motor a andar y dejó y se fue a descansar, no, Dios actúa. Entonces, por lo tanto, quien lee la Biblia descubre a un Dios que está haciendo. En la Biblia se descubre a Dios. En la Biblia se conoce a Dios. Por lo tanto, es un libro de la revelación de Dios. Ese libro de la revelación del encuentro con Dios. La mayoría de narraciones, no todas, pero una gran cantidad, son expresiones del encuentro con Dios. Adán y Dios. Abraham y Dios.
Moisés y Dios. Elías y Dios. Jesús y Dios. Los apóstoles y Jesús. Los apóstoles y Dios. Entonces, quien va a la Biblia descubre la memoria de la revelación del encuentro de Dios con los hombres, de cómo Dios se fue encontrando con las personas, a veces en plenitud de gracia, a veces en la humildad de la carne, como en Cristo Señor. Es principalmente la revelación de Jesucristo. Aunque no sea claro para nosotros, Jesús mismo dice, el Antiguo Testamento, las profecías, los salmos, la ley, hablan de mí. Es decir, Jesús se escandaliza de que la gente no pueda leer que Él está ahí. Para nosotros a veces es difícil encontrar en el Antiguo Testamento a Jesús, pero Jesús dice, las Escrituras hablan de mí. Y el Nuevo Testamento es toda la expresión de la revelación del Hijo de Dios. Entonces, por lo tanto, quien va a la Escritura puede ir con esa disposición a ver este encuentro de revelación de Dios con los hombres. Es el encuentro de revelación de un Dios que ama a la humanidad. Y en cuarto lugar, es la historia, es la memoria de los hombres que se encontraron con Dios. Hombres elegidos, bendecidos, santificados, pero a la vez también hombres frágiles, traidores, adúlteros, asesinos, olvidadizos, tercos, pero que se encontraron con Dios y se volvieron a reencontrar. También de los que renunciaron a estar con Él. Pero es la historia, la Escritura, la Biblia, es la memoria de los que se encontraron con Dios y de los que rechazaron a Dios. Además de ser una memoria, además de ser un texto inspirado, además de ser una revelación, la Biblia es un texto profético. ¿Cómo así? Es decir, en la Biblia se encuentra el decir de Dios. En la Biblia aparece lo que Dios ha dicho, lo que Dios enseñó, lo que Dios le enseñó a María, lo que Dios le enseñó a sus apóstoles, lo que Dios le enseñó a Jeremías, lo que Dios le enseñó a Abraham, a Isaac, lo que enseñó Dios a Adán y Eva, lo que Dios dijo, lo que Dios enseñó. Lo que Dios dijo en diversos acontecimientos. En el día de Masá y Meribá. Esa palabra quedó resonando y Dios ha dicho muchas cosas. El día en que me tentaron a que habían visto mis obras. Lo que Dios dice de los diversos acontecimientos. Cuando yo sea levantado, todos sabrán que yo soy. Es decir, una expresión de la crucifixión. Es la memoria de lo que Dios ha establecido, las normas, las leyes, los preceptos que Dios ha dicho, que pueden ser repetidos por otras personas, pero que Dios dice que eso es su palabra, lo que Dios dijo. La Biblia es también una revelación de la profecía cumplida. Jesús decía claramente, como lo anunciaron las Escrituras. Es decir, las Escrituras Él las cumple. Él veía cómo en Él se cumplía la palabra de Dios. Entonces la Biblia es la expresión de la palabra cumplida de Dios. Lo que anunció Dios por Isaías de que en María se daría un embarazo siendo virgen, ya había sido profetizado. Siglos antes, en ella se cumplió la profecía. Pero también la Biblia es un anuncio de lo que va a suceder, de lo que Dios va a hacer. Eso es lo que llamamos normalmente nosotros profecía, pero hay profecía cumplida, hay profecía vivida, hay profecía explicada y hay profecía anunciada que todavía nos cuesta mucho entender. Uno será tomado y otro será dejado. Es una profecía que nos dice a nosotros, hombres vivos, mujeres vivas, lo que debemos hacer. Y en ese sentido,
es la palabra viva de Dios actuante. Entonces, por lo tanto, no es solamente un libro escrito, un libro de narraciones, de memoria, de recuerdos, de interpretaciones, de eventos dolorosos y gloriosos, sino que es palabra que toca el corazón. Palabra que penetra la entraña, que se junta, que llega allí donde se juntan los huesos con el alma, con el espíritu. Ese es el poder de la palabra de Dios. En el libro sagrado está la palabra de Dios que toca mi vida y que ilumina mi historia y que me propone a mi cabeza y a mis sentimientos, decisiones y acciones. Esta palabra, este libro sagrado, nos permite también ir descubriendo personalmente el rostro de Dios. Esa es una de las gracias del estudio de la Escritura, ir comprendiendo cuál es el Dios verdadero que la palabra nos va revelando. Y es una gracia que quien acepte la palabra viva, no solamente estudie la Biblia, sino quien acepte la palabra en su vida, en su corazón y la convierta en hechos, tenga vida eterna. Por lo tanto, la Biblia es el camino de la vida eterna. Así lo anunció el Señor Jesucristo: el que escucha mis palabras y cree en el que me envió tiene vida eterna. Entonces aparece, en cuarto lugar, una pequeña dicotomía que no es para grandes discusiones, sino que es un libro cerrado, pero al mismo tiempo es un libro abierto. A ver, es un libro cerrado. Nadie puede añadir nada de lo que ya está escrito. Así fue y así quedará la palabra de Dios. Se ha determinado un canon. Es decir, se ha dicho cuáles son los libros de la Biblia. Ciertamente que hay personas que todavía discuten cuál es el libro verdadero, es decir, cuál es el libro completo. Aún entre los mismos judíos, el Antiguo Testamento tenía ciertas dificultades de ser comprendido. En la Biblia aparecen otros libros que no están, es decir, que en algún momento se perdieron, pero que son mencionados como parte del canon del Antiguo Testamento. Y están las discusiones en el tiempo nuevo, podríamos decir, en que hay algunos grupos cristianos que no aceptan que todos los libros que tenemos los católicos sean la Biblia. Dice que a algunos les sobra y otros dicen no, que a algunos les falta. Pero nosotros aceptamos los católicos ya un canon cerrado. Estos son los libros de la Biblia y no tiene vuelta atrás. Lo que quedó escrito, escrito está. Pero al mismo tiempo es un libro abierto. Es decir, es un libro que en su palabra hay una dinámica de vida, sobre todo en las traducciones. ¿Por qué? Porque aunque es un libro cerrado, el cambio del pensamiento, el cambio del lenguaje, de las formas lingüísticas, obliga a que el texto sea traducido a los lenguajes modernos. Nadie entendería la Biblia en arameo, si no la leyeran en arameo, y ni siquiera en latín. O los que estamos en el español, pues no entenderíamos la traducción inglesa. Necesitamos que alguien nos la traduzca a nuestro lenguaje. Por eso sigue habiendo traducciones. Y en este sentido es un libro abierto. Es decir, la palabra de la Escritura, al ser traducida, queda abierta. La palabra debe ser pensada, la palabra debe ser reconstruida de acuerdo al contexto y a quiénes se les va a dar. Y esto depende de las naciones, de la lengua, de las culturas y aún de las formas lingüísticas que cada pueblo tiene. Hay una apertura también del texto sagrado a la expresión lingüística, es decir, el canto, la poesía, retoma muchos de los textos y los traduce para que sean elementos de la liturgia, pero es palabra viva. Su fuente es la palabra de Dios, el mensaje que lleva es la palabra de Dios. Está abierta la Biblia al proceso de toda la dinámica audiovisual. En algunos momentos se colocaban pasajes de la Biblia en las vidrieras de las iglesias, o se hacían las estaciones del Via Crucis y el ornato son estaciones, momentos bíblicos. Ahora tenemos toda la proyección de internet, la proyección de cine, todo el fenómeno audiovisual. También toda la narración sonora. Entonces hay audiolibros bíblicos. Se toma el texto y se narra, se lee del texto como está y muchas personas lo escuchan.
porque al no tener una capacidad lingüística visual, entonces tienen que adaptarse a lo sonoro. Entonces, el texto pasa a sonido. Y también ha habido momentos dramáticos, es decir, de drama, es decir, el poner en escena en un teatro parte de la narración bíblica podría considerarse mero arte, sí, pero si su fuente es la palabra de Dios y su deseo es anunciar la palabra de Dios, el arte dramático que tiene inspiración en el texto bíblico es una traducción de esa palabra que Dios quiere utilizar y valerse para inspirar a los hombres en su vida nueva. Y está toda la expresión artística, nuevas creaciones, nuevas figuras nacidas de los textos sagrados. Bueno, nos hacemos en quinto lugar una pregunta. Bueno, ¿qué libro de y libro para qué? La Biblia es un libro principalmente de la sinagoga. Recordemos que la palabra sinagoga hace referencia a reunión. Sinagogue no solamente es el lugar, sino es el pueblo de Dios congregado. Después del regreso de Babilonia, después del exilio, cuando se empezó a reconstruir el templo, el altar, las murallas, y se encontró el libro sagrado, se hizo un gran día de sinagoga, es decir, de reunión, y se explicó el libro sagrado. Desde la mañana hasta el mediodía se leía y por grupos se explicaba. Ahí fue naciendo la sinagoga. Y ese método sinagogal de leer, de explicar, se ha conservado en el pueblo judío durante muchos años. Y parte de esa metodología se ha sido asumida por las iglesias cristianas. La Iglesia Católica tiene en su misa un gran momento de palabra, lectura y explicación, lectura y explicación. Entonces la palabra es principalmente un texto para la reunión, para la eclesia. Eclesia quiere decir congregación, para el pueblo de Dios reunido. Entonces, de alguna manera, podemos decir que la Biblia es el libro de la iglesia, es el libro de la congregación. Y por lo tanto, la iglesia se congrega a comer, a escuchar, a oír, a analizar, a discernir la palabra. Pero también es un libro para el resonar, para la catequesis, para ayudarle a la mente y al corazón a que grabe. Es el libro de la meditación. Meditar no solamente es pensar cosas, no, es rumiar la palabra, volver a rumiarla, dejarla sonar y resonar. Y la catequesis es fundamentalmente una palabra de Dios escuchada, explicada y comprendida para el tiempo de hoy. Es una palabra como fuente de la homilética, es decir, de la iluminación de la vida de la comunidad. Eso no solamente sucede dentro de los católicos, sino que todos los grupos bíblicos hacen la interpretación, es decir, un diálogo de vida o sobre la vida a partir de los textos anunciados. Al ser luz, porque la palabra es luz, se convierte en la luz del camino de los cristianos. Y en ese sentido, no solamente es el libro de la comunidad, sino que es el libro del discípulo, es el libro del camino del discípulo. Porque ahí se reconoce plenamente la palabra de Dios, o se escucha la palabra de Dios, se recoge la historia de la salvación y el discípulo se ilumina. Por lo tanto, es un texto para el discipulado. Y es el texto del discernimiento. Es decir, no puede haber un discernimiento de vida pleno de un cristiano si no es a la luz de la palabra de Dios. Es decir, contexto de la palabra es que el cristiano empieza a saber qué es lo que Dios quiere, a dónde debe ir, qué debe dejar, cómo debe obrar. El texto del discernimiento. ¿Para qué tener un libro? ¿Para qué tener la Biblia? No solo para tenerla con nosotros, no solo tener un libro bonito en la casa, un libro que la gente vea que tenemos una Biblia. No, es un libro para conocer. Es decir, para mirarlo, para disfrutarlo como texto. Pero es un libro para estudiarlo. Es decir, hay que conocer los códigos, hay que conocer las formas, hay que conocer las épocas, hay que conocer los personajes, hay que conocer la historia de los que se encontraron con Dios, hay que conocer las profecías de Dios, hay que conocer
qué es lo que Dios quiere, es decir, esa palabra que toca mi vida, estudiarla. Pero es un libro para encarnar. Si no solamente es un libro para tenerlo bien bonito, es un libro para estudiarlo, sino un libro para vivirlo. Esa es la vocación de la Biblia, que eso se convierta en vida, en vida. Entonces, queridos estudiantes, les vuelvo a recordar, yo soy el padre José Tobías Rojas, soy su tutor de curso. Esta ha sido una clase magistral en la que hemos visto el libro como memoria, el libro que tiene que ser comprendido desde las condiciones del lenguaje humano, un libro que es memoria de Israel y el comienzo de la iglesia, pero que es un libro inspirado por Dios, un libro que es profecía anunciada, vivida, cumplida y esperada. Es un libro que nos habla a nosotros, por eso es palabra de Dios. Es un libro para tenerlo, para estudiarlo, pero principalmente para vivirlo. Si alguien se quiere inscribir en el curso, entonces hay un correo, mistalleres@gmail.com. Entonces, ese es el taller, el correo para los talleres. Otra vez, lo voy a repetir. mistalleres2050, mistalleres2050@gmail.com. Bueno, muchas gracias. Si quieren inscribirse, entonces me mandan un mensajito a ese correo para iniciar su estudio bíblico.